con Dios. Y nos dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no, pues no habían pescado nada, ¿verdad? Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos pescados que ya no podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él, lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Jesús dijo esto dando a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. De ahí surgió la idea entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, solo le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así que este es capítulo 21 de Juan y tenemos dos escenas que nos pueden ayudar para la perseverancia. La primera implica la gracia de Dios, porque lo último que sucedió antes de esto, cuando Pedro y Jesús se vieron, fue que Pedro negó a Jesús. Y recuerda usted el relato que cuando Pedro niega la tercera vez a Jesús, él canta el gallo y se cruzan las miradas. Dice que Jesús lo vio y Pedro dijo: sí, fallé. Después crucifican a Jesús, después resucita. Pero aquí Pedro está como quien dice: bueno, murió, resucitó, pero yo le fallé. Es cierto, él es el Hijo de Dios, tiene todo el poder, pero yo le fallé. Y por eso él dice: yo me voy a pescar, como implicando: yo voy a regresar a hacer lo que estaba haciendo antes de conocer a Jesús. Perdí 3 años de mi vida, le fallé a Jesús, entonces regreso a mi mismo oficio. Y dice que todos los demás dijeron:
vamos nosotros también. Pedro tenía ese liderazgo y estaban tan desanimados que eso es lo que van a hacer. Pero no pescan nada, no les está funcionando. Y entonces aparece Jesús como diciéndoles, ¿no creen que yo tengo algo que ver con su falta de capacidad de pescar? Y con eso les dice, no, por favor. Y sobre todo se dirige a Pedro, Pedro, sigue adelante, persevera. Sabes que yo te perdono, estuvo mal lo que hiciste, pero ¿sabes qué? Sigue adelante y es el poder de la gracia de Dios. Y el otro argumento de perseverancia que veo yo es no mirar a los que están al lado, ¿verdad? Porque le anuncia una muerte no muy agradable y entonces le pregunta, Señor, ¿y Juan qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Y a ti qué te importa, verdad? Puros hermanitos. Exactamente. Si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Y nos lo cuenta Juan, ¿verdad? Nos lo cuenta Juan que tenía ese rifirrafi con Pedro, eso se nota siempre. Pero tenemos aquí dos exhortaciones a la perseverancia. Aplicar la gracia para seguir adelante y no ver a los que están a nuestro lado. No sé qué piensan Carol y Fernando. Es como, creo que Pedro estaba como cuando, bueno, no sé, nunca perdí así como el año, pero es como perder la materia. Es haber, que los papás haber hecho tareas, estudiado y al final uno llegar con la libreta con el rojo, ¿verdad? O sea, qué tristeza. Y yo me he encontrado en muchos momentos, Pedro, y yo no sé si tú que nos estás viendo te has encontrado en esos momentos en donde sientes que le fallaste al Señor, te dio tanto, hizo tanto por ti, estás consciente de todo esto y llegas con un rojo en la libreta. Pero Jesús, o sea, llega en ese momento de mayor frustración en donde ellos estaban como regresando al pasado, como derrotados de sí mismos, de pensar, pasé 3 años con Jesús y ni siquiera pude resistir el haberlo negado, tanto que hizo por mí, tanto que me enseñó. Pero Jesús se muestra en ese momento de mayor frustración porque igual no pescaron nada. Y Jesús les dijo, mayores cosas que estas, o sea, de los milagros, ustedes van a hacer. Y se encuentra a los discípulos sin haber pescado. Yo creo que si ellos hubieran recordado esto, hubieran dicho, ¿se recuerdan cuando Jesús hizo que los peces incluso saltaran a nuestros botes? Hagamos lo mismo, pidámosle al Señor que haga este milagro. Pero estaban creo que tan frustrados y tan desconsolados. Pero llega en ese momento Jesús y a mí me conmueve porque así es como llega Él. Nos llega a encontrar en esos momentos de mayor frustración, de pérdida, de dolor, para darnos no lo que tal vez creemos que necesitamos, lo que queremos, sino lo que en realidad necesitamos. Y a mí, que soy un poco sanguínea, que estoy a veces pendiente de los resultados para quedar bien, veo cómo Jesús no solamente restaura eso, ¿verdad? De, ok, pesquen, y vienen ellos con esta pesca milagrosa, sino también Él les da lo que ellos necesitan, que es la restauración de esa relación. ¿Y cómo lo hace? Como todos los buenos chapines lo hacemos, comiendo, ¿verdad? Los invita a desayunar, los invita a comer. Y yo creo que ese es el inicio de esa restauración del corazón de Pedro, diciendo, le fallé a Jesús y todavía me dice, ven a comer, que es uno de los momentos más íntimos. Que cuando Jesús quería mostrar intimidad con sus discípulos, los sentaba a comer. Y ese momento le está diciendo que, Pedro, quiero tener intimidad contigo porque no solamente voy a restaurar tus resultados como un discípulo mío, sino voy a restaurar esa relación que tú crees que hemos perdido. Y tienes razón, Carol, porque en Lucas 5, en el primer llamado, es como una pesca milagrosa. Y ahora Jesús repite ese milagro, haciéndolo recordar, hey, todo eso que vivimos no está perdido. ¿Se recuerdan la primera vez que los llamé? Fue con una pesca milagrosa y voy a hacer otra vez una pesca milagrosa para volverte a decir, hay esperanza, ¿verdad? O sea, que queda en tela de juicio qué tan buenos pescadores eran, ¿verdad? No era la primera vez que por les puro pasaba. milagro pescaban. Sí, si le ponemos más drama a eso, era como que aquí nos estábamos jugando continuar la obra de Jesús, llevar el mensaje de redención en un grupo de cobardes porque lo habían abandonado en el momento crítico. Además de eso habían renunciado. Y además de eso estaban ya como desenfocados. En ese grupito íbamos a poner en manos el futuro de la humanidad. De la iglesia. Y además a saber qué tan buenos pescadores eran, ¿verdad? Porque por lo que ya vimos. Pero ¿cómo restaura Jesús a una persona así? Porque tal vez nosotros nos sentimos así, sí, yo le he fallado, yo renuncié, parecía como que de joven tenía este llamado, pero me interesaron más otras cosas o le fallé. Tal vez hoy podrías sentirte así, pero ¿cómo Jesús restaura, digamos, a Pedro en el ejemplo?
con una pregunta y con una asignación. Y esa es una pregunta muy, muy sencilla, ¿verdad? ¿Me amas? Y llevó ese me amas a un nivel en donde sí, aquí ya le pudo contestar Pedro y le dijo, tú lo sabes todo, ¿verdad? No soy perfecto, te fallé, pero sí, aquí estoy. Y es una pregunta y es una asignación. No es así como que entonces, Pedro, nos vamos a asegurar y vamos a dejar por escrito y vamos a dejar un contrato en esto porque tengo mis dudas, ¿qué podría pasar de aquí en adelante? Sino es una pregunta, es una asignación, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Entonces, tal vez si hoy nos hemos sentido como que le fallamos al Señor, como que desperdiciamos años, como que nos fuimos por otro lado, Jesús simplemente nos hace esa pregunta. ¿Me amas? O sea, ¿te interesa tanto como para que volvamos a hablar del tema? Bueno, seguí avanzando en esto. Wow, buenísimo, Fernando. Y fíjate que hablando de eso, Jesús cambia el término y está bien traducido en esta versión, porque al principio le pregunta, ¿me amas? Utilizando una palabra fuerte de amor en griego, que es agapon, que es ágape. Y luego Pedro le dice, Señor, tú lo sabes, no tienes la seguridad, aquel Pedro valiente ya ha desaparecido. Y finalmente Jesús le dice, Pedro, me fileas. O sea, es decir, tienes un amor de amigo, exactamente como dice aquí, me quieres aunque sea un poquito de amor que haya. Y entonces, pero Pedro ya, después de aquella vez que le había jurado, yo voy contigo hasta la muerte, etcétera, ahora Pedro ya se había quedado sin palabras y lo único que le quedaba era la sinceridad de su corazón y decir, Señor, si miras mi corazón, tú sabes que yo te quiero. Ahí sí le responde, te quiero. Y la gracia de Jesús le dice, ¿sabes qué? Pastorea mis ovejas, como dice Fernando. En ese grupo Jesús deposita la gran comisión. Nosotros tal vez lo hubiéramos desechado, pero el Señor no lo hace. Y eso es lo que yo quisiera invitarte a que nosotros podamos inspirarnos en esa gracia que el Señor nos otorga. No importa dónde estés, si tú quieres perseverar, el Señor te va a dar gracia. Es decir, te va a invitar a seguir haciéndolo, porque en esa perseverancia vas a llegar a encontrar cosas maravillosas, vas a perfeccionar lo que haces. La perseverancia es un valor que nosotros debemos practicar, que debemos promover tanto en nuestra relación con el Señor como en todas las otras cosas. Así que eso es lo que estamos estudiando, Grit, perseverancia. Queremos animarte a que medites en la gracia del Señor y le digas, Señor, ayúdame a perseverar. Recuérdate, 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Esa perseverancia es de la cual estamos hablando, ¿verdad? Y yo quiero solo mencionar que cuando fallamos nos sentimos descartados y nosotros nos descartamos, ¿verdad? Yo creo que les he contado muchas veces que la crítica más fuerte y más despiadada que tenía contra mí era yo misma. Y me descartaba rápidamente. Yo decía, no y la talla, ¿verdad? Pero Jesús me ha enseñado, y todavía lo hace, que cuando yo fallo, Él no ha terminado conmigo. Y mientras yo siga respirando, Él no se va a rendir conmigo. Y si Él lo puede hacer, y ¿saben qué me ha mostrado? Que para yo poder hacer la gran comisión y poder sanar el corazón de otros, Él primero va a sanar mi corazón. Y eso es lo que está haciendo con Pedro, porque le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero sabía que no podía mandar a un Pedro herido, un Pedro que se sentía descalificado, un Pedro que sentía que había fallado en lo máximo. Entonces, ¿qué hace? Sanar primero el corazón de Pedro diciendo, yo te amo. Sé que fallaste, pero mi amor contigo no. Si tú estás dispuesto a regresar a mí cada vez que fallas, mi amor va a estar ahí para restaurarte y para sanarte, porque no lo iba a enviar a hacer la gran comisión sin haber sanado primero su corazón. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Cuando regresamos a Él, primero sana nuestro corazón, limpia nuestra mente, para que nosotros de esa sanidad podamos ir a compartir a otros. Fernando. Sí. Y digamos, como hablábamos, una pregunta y una asignación y una tarea para restaurarlo, ¿verdad? Y esto es pastorea, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y yo pensaba que no necesitamos tener un título para poder hacer eso, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿qué mejor lugar para cumplir esa asignación, para decir, bueno, tal vez yo me he desviado de esto, pero me voy a alinear con esto, me voy a alinear con la Biblia, voy a retomar lo que tal vez antes pasaba, o voy a empezar a caminar de esta forma y con esos principios
voy a pastorear a mis hijos, ¿verdad? Que no nos vayamos a ver como hombres en una situación donde pregúntenle a su mamá o vamos a ir a la iglesia, si su mamá los lleva, sino que nosotros Excelente. aceptemos esa invitación para liderar espiritualmente a nuestra familia, con nuestro equipo de trabajo, con quien estemos. Tal vez estamos en una oficinita y en el cubículo solo tenemos a uno a la par, a esa persona. Ahí podemos empezar a cumplir esta asignación. Así es. Así que, ¿cómo estás tú con respecto al Señor? ¿Te sientes así descalificado, como decía Carol, autodescalificado, como lo hizo Pedro? Hoy el Señor llega y te dice, ánimo, persevera, aquí está mi gracia. Y sabes que, aunque sea un poquito de amor que tengas por Dios, porque al principio le dice, me haga paz, es el gran amor de Dios. Y Pedro le dice, Señor, no te puedo decir eso. Finalmente Jesús rebaja el término a fileis. Y me hace pensar que aunque sea un poquito de amor que tengamos por el Señor, con eso Él trabaja. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, yo quiero perseverar y quiero perseverar en lo más importante que es estar en comunión contigo? Me he alejado, me he enfriado, pero hoy quiero regresar a ti, Señor. Hoy quiero regresar a ti y te pido que me des la gracia para seguir perseverando en tu amor, en tu compañía. Y a raíz de eso, Señor, ver cómo las demás cosas se ordenan. Gracias, mi Dios. Me acerco a ti, acerco mi corazón a ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y quiero invitarlo a que hoy usted medite en que necesitamos perseverar. Primero en nuestra relación con el Señor y luego en todas las demás cosas, porque entonces Él nos va a ayudar. Y cuando decías, Fernando, que qué tan buenos pescadores eran, también tenemos que pensar que muchas veces las puertas cerradas son Dios hablándonos. Y aquí Dios les está diciendo, no les va a funcionar la pesca. El Señor ya les había dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Dios cierra el hecho de que haya pescados en esa oportunidad, los manda de vacaciones, pero a la orden de Jesús les dice, ahora salten 153 de ustedes a la red. Y Dios con puertas cerradas también nos puede estar hablando. Vamos a hacer una breve pausa, pero lo invitamos a que usted no se pierda. La otra sección está buenísima. Vamos a estar hablando de cómo desarrollar esa perseverancia. Volvemos. Recuerde, no se pierda. Vaya con Dios. Cuando te alineas a la voluntad de Dios, puedes lograr hasta lo que parece imposible. No es por tu fuerza, es por su poder. Vence las dificultades, alcanza tus metas y persevera. Entonces nos dice Angela Duckworth, nos gusta ese apellido. El grit se desarrolla. ¿Hasta qué punto el grit está en nuestros genes? Me hacen esta pregunta siempre que doy una charla sobre el grit. La cuestión de lo innato y lo adquirido es básica. Sabemos intuitivamente que algunos factores como la estatura están determinados por la genética, mientras que otros como aprender a hablar inglés o francés dependen del entorno y de la educación. La cuestión de si el grit está en nuestro ADN puede escalarse con una respuesta corta y una larga. La corta es simplemente en parte y la larga es más complicada. La ciencia ha dado pasos gigantes en cuanto a descubrir cómo los genes, las experiencias y su interacción nos hacen ser quienes somos. Por lo tanto, te aseguro que cada rasgo humano está influido tanto por los genes como por las experiencias. Como por ejemplo la estatura. En los Países Bajos, el varón promedio mide casi 1.80 metros, más de 15 centímetros que hace 150 años. No creo que la reserva genética haya cambiado en pocas generaciones. Esto tiene que ver con la nutrición, el agua, el aire puro y la medicina moderna. Incluso en una sola generación se puede apreciar la influencia del entorno en el peso. Los niños que comen sanos serán más altos que los que sufren malnutrición. Y esto también pasa con los rasgos como la honradez, la generosidad, el goce de la naturaleza, ser goloso, la tendencia a fumar, el riesgo a contraer cáncer y cualquier otra cosa que se te ocurra. Lo innato nos condiciona al igual que lo adquirido. El talento en cualquiera de sus variedades también está influido por la genética. Hay quienes nacen con genes que les permiten tener más facilidad para entonar una melodía, encestar una pelota de baloncesto o resolver una ecuación cuadrática.
Pero aunque parezca mentira, el talento no depende solamente de la genética. La rapidez con la que desarrollamos cualquier habilidad también depende en gran medida de la experiencia. Lo que hacer esa diferencia genética, ¿verdad? Cuando uno ve a los futbolistas que juegan bien, pero cuando cantan el himno uno dice, seguí jugando, por favor. Qué bueno que jugaste. Feliz que tú seas. Adelante, Fer. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. También en otros países, Ronnie. Sí, ¿verdad? En las últimas décadas, los investigadores han estado estudiando a gemelos idénticos y gemelos bivitelinos criados en la misma familia o en familias distintas. Los gemelos idénticos tienen el mismo ADN. En cambio, los bivitelinos, por lo general, solo comparten la mitad. Este hecho y un montón de elaboradas estadísticas les permiten a los investigadores deducir, dependiendo de lo parecidos que acaban siendo los gemelos, la heredabilidad de los rasgos. Ah, qué interesante. O sea, estudiaron gemelos idénticos y mellizos, ¿verdad? Que no son gemelos idénticos. Muy recientemente, investigadores de Londres me comunicaron que aplicaron la escala del GRID en más de 2,000 pares de gemelos adolescentes que vivían en el Reino Unido. Mira, qué interesante este estudio. Este estudio estimó que el factor hereditario en la perseverancia era de 37% y el de la pasión era del 20%. Estas estimaciones van a la par de otras sobre el factor hereditario en cuanto a otros rasgos de personalidad. Es decir, significa que algunas de las variaciones de la pasión y de la perseverancia en la población se pueden atribuir a factores genéticos y el resto a las experiencias. Entonces, veamos, solo 37% de heredabilidad de la perseverancia y solo un 20% de la pasión. Lo que está diciendo es que de ese 37%, el otro 63% es entorno, es lo que nos enseñan a poner en práctica. Igual sobre la pasión, solo un 20%, es decir, el otro 80% es adquirido en el entorno, en la familia donde estamos, donde estudiamos, etc. Y nos sigue diciendo ella, docenas de investigaciones han revelado que casi todos los rasgos humanos son poligenéticos, es decir, están influidos por más de un gen. En realidad, la estatura, por ejemplo, depende de al menos 697 genes distintos. Y algunos de los genes que influyen en la estatura influyen también en otros rasgos. En total, el genoma humano contiene la asombrosa cantidad de 25,000 genes distintos. Y estos tienden a interactuar entre sí y también con las influencias ambientales, de forma tan complicada que todavía se entienden muy poco. Solo quiero decirles que ya tenemos palabra para el domingo: poligenéticos. Eso creo que es algo poligenético. Ya sonamos, pero increíble. Y después dice, ¿quieres que venga a recibir a Jesús en tu corazón? Hombre. Sigamos con la lectura. En resumidas cuentas, ¿qué hemos aprendido? Bueno, Ronnie aprendió una nueva palabra hoy que va a buscar dónde logra meterla todavía en el hoy aprendimos el nombre científico de mellizos. Sí, ¿verdad? Bivitelinos. O sea, si usted quiere sonar así, diga, Muy ellos bien, son excelente. hermanos bivitelinos. Estamos hablando de fútbol. Sí, creo que es un factor poligenético. Vamos a ver dónde entra en el bosquejo. Y diga, lo aprendí en Vaya con Dios. En primer lugar, que el grit, el talento y otros rasgos psicológicos importantes para triunfar en la vida están influenciados por los genes y también por las experiencias. Y en segundo lugar, que no hay un único gen que determine el grit, ni de hecho cualquier otro rasgo psicológico. Pero eso nos da esperanza, ¿sabe por qué? Porque entonces quiere decir que se puede aprender. Eso es lo que está diciendo ella. Sí habrá alguna diferencia genética, pero lo más que vamos a hacer es aprender a ser perseverantes, ¿verdad? Un ejemplo asombroso para conocer aquello que conduce al éxito es el factor Flynn, que lleva el nombre de Jim Flynn, el científico social que lo descubrió. Se refiere a los sorprendentes aumentos que se han dado en las puntuaciones del cociente intelectual. Según las pruebas de inteligencia más usadas, se ha dado un aumento de más de 15 puntos en los últimos 50 años. Es decir, si a la gente del siglo anterior, siglo XX, se le hicieran un test de inteligencia, o digamos el siglo XIX, porque yo soy del XX, en comparación con la actualidad, obtendrían un promedio de puntuación de 70. Estarían al límite del retraso mental. Y
Si se hiciera la gente moderna, obtendrían una puntuación de 130, la típica exigida en los cursos para superdotados. Miren qué interesante. O sea, ellos descubrieron que la capacidad intelectual ha aumentado por el entorno, ¿verdad? Así es. Cuando descubrí el efecto Flynn, no me lo podía creer. ¿Cómo es posible que nos estemos volviendo mucho más inteligentes tan deprisa? Llamé a Jim para esto y en nuestro primer encuentro, Flynn empezó diciendo cómo descubrió que en algunos tests los aumentos del cociente intelectual eran mucho mayores que en otros. Dijo que las puntuaciones que más habían aumentado habían sido las de los test de inteligencia relacionados con el razonamiento abstracto. Flynn contó una historia sobre el baloncesto y la televisión. El baloncesto se ha vuelto más competitivo a lo largo del último siglo. ¿Qué ocurrió? Pues la televisión. El baloncesto era un deporte ideal para ver en la TV. En cuanto la TV entró en los hogares, más chicos empezaron a jugar baloncesto, intentando tocar el tablero, hacer rebotes con cambio de manos y otras habilidades que parecían de lo más corrientes para los grandes basquetbolistas. Y al mejorar, cada niño sin darse cuenta enriqueció el entorno de aprendizaje, porque una forma de mejorar en baloncesto es jugar con chicos más hábiles que tú. Lo que está diciendo es que todo ese conocimiento en común nos va haciendo más inteligentes. Por ejemplo, un jugador de un deporte, yo lo diría también en fútbol, no sé si ustedes han visto, ahora ya no hay selecciones que jueguen mal, ¿verdad? Ustedes, hablaba con un amigo que es brasileño y me decía, no, nosotros estamos jugando mal. No, ustedes siguen jugando bien, lo que pasa es que ahora la gente ya juega mejor fútbol, es increíble cómo ha mejorado. Y ellos lo atribuyen a esos factores sociales. Más gente jugando con buena técnica hace que salgan mejores jugadores y así, según ellos, está creciendo el coeficiente intelectual, ¿verdad? Nace un niño en una familia de músicos. Ajá. Es como ya creció en ese contexto, ¿verdad? Lo vive, lo absorbe, aparte de lo que ya trae, ¿verdad? Excelente, magnífico. Entonces dice Flynn, o dice la autora, Flynn llamó a este ciclo virtuoso de ir mejorando una habilidad el efecto multiplicador social y usó la misma lógica para explicar los cambios generacionales en el razonamiento abstracto. Cada vez más, a lo largo del último siglo, nuestra profesión y vida cotidiana nos exige pensar de manera analítica y lógica. Tanto las pequeñas diferencias ambientales como las genéticas pueden activar un ciclo virtuoso. Sea como sea, los efectos se multiplican socialmente a través de la cultura, porque cada uno enriquecemos el ambiente en el que todos vivimos. Con el fin de reunir más información sobre el tema que acabo de mostrar, les pregunté a individuos de distintas edades cuál era su nivel actual de grit. Recuerda, el grit es pasión, perseverancia y coraje. Lo que obtuve fue una imagen vívida del grit en adultos jóvenes y en adultos maduros. En docenas de estudios que he hecho haciendo un seguimiento a los participantes durante años y décadas, las tendencias son claras. La mayoría de las personas se vuelven más conscientes, seguras, afectuosas y serenas con las experiencias de la vida. Gran parte de ese cambio tiene lugar entre los 20 y los 40 años, pero en realidad no hay una época en la vida humana en la que la persona deje de evolucionar. Colectivamente, esta información demuestra lo que los psicólogos de la personalidad llaman hoy como el principio de la madurez. Hasta cierto punto, estos cambios están preprogramados y son biológicos. La pubertad y la menopausa son etapas que nos cambian la personalidad, por ejemplo. Pero en general, los cambios de personalidad dependen más bien de las experiencias vitales. ¿Cómo nos cambian exactamente las experiencias vitales, la personalidad? Una razón es que aprendemos algo que no sabíamos antes. Aprendemos a base de prueba y error. Esto es sin duda lo que a mí me ocurrió entre los 20 y los 30 años. Después de dirigir una organización sin ánimo de lucro, dedicarme luego a la investigación neurocientífica, más tarde al asesoramiento empresarial y por último a la docencia, aprendí que ser una principiante prometedora era divertido, pero que ser una verdadera experta era infinitamente más gratificante. También aprendí que estar trabajando con tesón durante años se suele confundir con talento innato y que la pasión es tan necesaria como la perseverancia para alcanzar una excelencia de más alto nivel. Ahora, solo hagamos una pausa ahí porque dice,
también aprendí que estar trabajando con tesón, con perseverancia durante años suele confundirse con talento innato. Y que la pasión es tan necesaria como la perseverancia. Pero oiga esto, cuando alguien hace algo y se vuelve experto en eso, lo confundimos con talento. Pero ella lo que está diciendo es perseverancia. Pongamos atención a eso. Perdón, Fer. Excelente. Asimismo descubrimos, como lo hizo el novelista John Irving, que para hacer algo muy bien debemos superar nuestras limitaciones. Para apreciar que al hacer algo una y otra vez acabamos ejecutando como si nada lo que antes nos costaba enormemente. Y, por último, que la capacidad para trabajar diligentemente no surge de la noche a la mañana. Además de los descubrimientos sobre la condición humana, ¿qué más va cambiando con el paso de los años? Lo que cambia son nuestras circunstancias. A medida que vamos cumpliendo años, nos enfrentamos a nuevas situaciones, nuestro primer trabajo, nos casamos, nuestros padres envejecen y descubrimos que ahora somos nosotros quienes los cuidamos. Estas situaciones nuevas nos obligan a actuar de forma distinta a la habitual. Y, dado que no hay en el planeta una especie más adaptable que la de los seres humanos, cambiamos cuando es necesario. Entonces, ella está hablando de la necesidad de entender que desarrollamos buenas cosas y nos está alentando. La verdad es que estas estadísticas son alentadoras. No sé si ustedes han visto, hay estadísticas desalentadoras. Por ejemplo, cuando vemos lo de la inteligencia artificial, los pesimistas dicen, nos vamos a volver más tontos, aunque ahora todo es preguntarle antes era Google, ahora a la AI. Pero realmente eso es alentador porque está diciendo que nuestra inteligencia va a crecer hacia otra área, a lo abstracto, ¿verdad? Así es. Y al final necesitamos como no renunciar y tener paciencia, ¿verdad? Yo estaba pensando, yo no fui el mejor ejemplo de grit en ese programa que nos pusieron a testear. Al siguiente día no me podía ni levantar y arrepentido, pero estaba pensando en una persona que vive esto. Y hay un autor que se llama David Goggins. Probablemente has escuchado, si no ya vas a escuchar en un tiempo. Te quiero mostrar esta foto que nos va a poner producción. Este es un entrenamiento para los Navy SEALs y esta es una semana que tiene un nombre particular en ese entrenamiento. No duermen, no comen, realmente es como que es un abuso, pero aquí van... ¿Cómo se llama? ¿El Beast o no? Se llama Hell Week, esa semana. Ah. Ni el nombre quería decir. Ya. Pero entonces van cargando estos barcos, estos botes inflables que son muy pesados, pero digamos que eso es después de 3 días sin dormir, ¿verdad? Y imagínense esa situación. Pero algo que me llamaba la atención de este Goggins es que aparte de toda esa situación, los instructores están ahí maltratándolos, insultándolos y diciendo renuncia ya, si ya no aguantas. Pero dice que él con su equipo empezaron a cantar. No himnos, ¿verdad? Porque si oigan a Goggins van a ver que no es tan boca consagrada, pero estaban como en una sola nota. Una canción como de los soldados, ¿verdad? Y tiraban para arriba las lanchas, las volvían a agarrar. Pero lo que me llamó la atención es que dice, los instructores se quedaron con la boca abierta. Y él dice que podía ver eso en su mirada. Y él asumía que lo que estaban pensando era, el instructor decía, yo un día estuve ahí y yo apenas arrastrado llegamos, ¿verdad? Nosotros no cantamos, nosotros no hicimos esas locuras que están haciendo esto. O sea, como transformaron el ambiente. De este que me estaba maltratando, se quedó con la boca abierta. Y yo pensaba Pablo y Silas, ¿verdad? En el calabozo. Es que creo que ni siquiera era una cárcel. O sea, una cárcel, nosotros tal vez pensamos una cárcel como la de hoy, así vestidos de anaranjado. No, era el peor calabozo probablemente. Y ahí estaban cantando. Y transformaron el ambiente, transformaron lo que estaba pasando internamente, externamente. Y tal vez hoy estemos pasando un momento difícil y ustedes aquí hablando de gritty no saben ni lo que estoy pensando. Si nosotros cambiamos la actitud, si nosotros tenemos la fuerza necesaria para por lo menos cantar y adorar a Dios en medio de esa adversidad, algo va a ocurrir. No te podemos decir que todo se va a solucionar, pero algo va a ocurrir. Qué buena exhortación, Fernando. Y muchas veces nos encontramos así como Pedro. Y van a pescar y sus amigos pescando toda la noche. Y detrás de esa frustración
Dios nos va a hablar, pero a veces tenemos que frustrarnos. Adiós. Y Dios tiene procesos. Si usted se da cuenta, Jesús no apareció sino hasta la mañana. Había pasado toda la noche pescando. ¿Por qué no apareció a las 10 de la noche? ¿Verdad? No, esperó que estuvieran cansados, rendidos. Y en la mañana aparece. Dios también trabaja ahí en esos procesos con nosotros. Y queremos animarte, amigo. Puede ser que, como decía Fernando, amiga, tú estás pasando una situación difícil, pero queremos animarte a perseverar, a insistir, y ahí vas a encontrar algo. Dios algo va a mostrar en medio de toda esa frustración. Por eso Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Pero es un proceso de insistir, ¿ya? Estoy pidiendo, luego busco qué está pasando y finalmente toco la puerta para que me abran. Es decir, crece en intensidad, pero no nos rindamos, sigamos buscando al Señor. Fíjense que estaba preparando las notas para el mensaje del domingo y vamos a hablar de cuando Abraham, Dios le dice que parta unos animales. Y dice que Abraham obedeció, pero no pasó nada. Entonces dice que empezaron a llegar aves de rapiña y Abraham las espantaba. Y Abraham esperando que apareciera el Señor. ¿Para qué me dijiste eso? Empieza a anochecer y él sigue ahí insistiendo. Entonces se queda dormido y Dios en el sueño le habla. Pero una de las cosas que el Señor me habló es la persistencia que tuvo Abraham para decir, Dios, háblame. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo te escuché, ya partí las aves, pero ahora, ¿qué va a pasar? Uno quisiera que suceda a los 5 minutos, Okay. pero Dios, no sé, tiene procesos, está trabajando algo en nosotros, para no llegar en el momento que nosotros queremos, sino en el momento que Él quiere. ¿Verdad? Y esa lucha, Ronnie, porque y ahorita me recordé de Jacob también. O sea, dice, lucharon toda la noche hasta que llegó el alba. Estaba luchando contra el hombre de Dios. O sea, el hombre de Dios, ¿de qué rato lo puede haber Dios vencido? mismo, sí. Pero en esa lucha, en esa persistencia y perseverancia, y Jacob lo único que quería era que Dios lo bendijera. Y tal vez en el proceso que tú estás, tal vez dice Fernando, estás pasando algo que dices, no me hablen de perseverancia, si ya he tenido años de perseverancia. Pero aférrate a las promesas de Dios y dile, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, no te voy a soltar hasta que no me hables acerca de esta situación que estoy viviendo. Y en la palabra del Señor en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y si tú te aferras constantemente, cuando en los momentos donde dices, tal vez estás como estos soldados, ¿verdad? Diciendo, voy a tirar esta cosa y qué me importa que me pongan 0 en la clase. Ahí es donde tú tienes que tirar esto para arriba y decir, Señor, en estos momentos es cuando más te voy a amar, es cuando más te voy a adorar y cuando más sienta debilidad, tú en mi debilidad te vas a hacer fuerte. Así que repite la palabra y tal vez vas a parecer loco. Créeme, si tú vieras mis momentos en el carro, parezco yo como loca gritando la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué quiero? Que mi mente escuche la palabra de Dios, que mi cuerpo escuche la palabra de Dios, que mi corazón escuche la palabra de Dios, porque hay momentos que quiero tirar la toalla. Pero es entonces donde necesito recordar que no soy perseverante por mí misma, soy perseverante porque Él me hace fuerte. Fernando, ¿qué tal si nos diriges en palabras de oración para que el Señor nos dé esa perseverancia? Así es, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tantas historias, tantos principios en la Biblia que nos acompañan, nos inspiran. Y si Pablo y Silas pudieron adorarte en ese calabozo oscuro, en esa situación tan difícil, Señor, nosotros queremos intentarlo hoy. Tal vez la situación es muy difícil, no vemos por dónde, pero hoy queremos darte gracias, hoy queremos adorarte, hoy queremos reconocer que tú eres el Señor de nuestra vida, reconocer que tú eres el creador del universo, que tú abriste el mar rojo, que tú sanaste enfermos, que tú resucitaste muertos. Señor, ayúdanos y danos la esperanza hoy para dar el siguiente paso que podamos dar, para hacer lo que hoy podamos hacer y arrancar este día, Señor, con una buena actitud, dándote gracias por lo que sí tenemos, dándote gracias por lo que sí ha ocurrido y sabiendo y teniendo la fe y la esperanza de que tú vas a orar y de que tú estás con nosotros. Sobre todo de que tú estás con nosotros, porque aunque con nuestros ojos físicos no podamos verlo, si podemos sentir hoy que tú estás con nosotros, podemos seguir caminando, Señor. Ponemos eso en tus manos, te pedimos que tú abras un espacio, abras una puerta, que tú obres un milagro a nuestro favor en este día, Señor. Amén. Y te lo pedimos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hacemos una pausa, regresamos en breve. No se pierda. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y miren lo que nos dice Angela Dogworth. La necesidad
es la madre de la adaptación. Y después le voy a contar un testimonio que tengo en mi casa, que esto es, pero de verdad. Ilustraré la frase. Sí. Muy bien. Ilustraré la frase. La necesidad es la madre de la adaptación, con un ejemplo trivial. Lucy, mi hija pequeña, a los 3 años aún no había aprendido a ir al baño. Chócale. Mi marido y yo habíamos hecho todo lo posible para que dejara de usar pañales también. Habíamos leído un montón de libros sobre cómo conseguirlo e intentamos aplicar todas las ideas que nos sugerían. O al menos lo intentábamos con toda la energía que les queda a uno de los padres trabajadores cargados con listas de cosas por hacer. Pero los niños no quieren aprender a ir al baño solitos. Pero todo fue inútil. Lucy no daba su brazo a torcer. Al poco tiempo de cumplir 3 años, dejó la clase de los niños pequeños del jardín de infancia, donde casi todos seguían con los pañales, para pasar a la de los mayorcitos, donde ni siquiera había una mesa para cambiarlos. El primer día que la acompañé a su nueva aula, puso unos ojitos como platos rastreando el nuevo entorno y un tanto asustada. Nunca olvidaré el momento en que la fui a recoger por la tarde. Sonriéndome, orgullosa me anunció que había aprendido a ir al lavabo. Y me dijo textualmente que ya no necesitaba los pañales. Y así fue. En un solo día aprendió a ir al baño. ¿Cómo es eso posible?, dice Ángela. Así es, porque cuando un niño hace cola para ir al baño con otros niños y ve que se espera que lo use, hace exactamente eso. Aprende lo que necesita hacer. Eso voy a hacer. Bernie Noé, el director de la escuela Lakeside en Seattle, hace poco compartió conmigo la siguiente historia de su hija. Ilustra el principio de la madurez a la perfección. La familia de Noé vive en el campus y su hija adolescente llegaba tarde al instituto casi cada día. Un verano le salió un trabajo doblando ropa en una tienda local. El primer día el encargado le dijo: por cierto, si algún día llegas tarde al trabajo, estás despedida. Se quedó fría. ¿No iban a darle una segunda oportunidad? Mire mamá, usted que está escuchando quisiera mandar a todos sus hijos a trabajar en esa tienda. Durante toda su vida no se había encontrado más que paciencia, comprensión y segundas oportunidades. ¿Y qué ocurrió? Fue asombroso. Fue el cambio de conducta más inmediato que jamás había visto en mi hija en el sentido literal. Ahora se ponía 2 alarmas para asegurarse de llegar puntual o incluso antes de la hora al trabajo, donde no toleraban los retrasos. Como la labor de un rector es guiar a los jóvenes hacia la madurez, Noé considera que su poder para hacerlo es limitado. Si tienes un negocio, tanto te da que un joven crea que es especial. Lo que te importa es, ¿rendirás en el trabajo? Porque si no rindes, no nos trae cuenta tenerte aquí. Los sermones no son ni la mitad eficaces que el efecto de las consecuencias. Oiga eso, los sermones, las regañadas no son ni la mitad de eficaces que el efecto de las consecuencias. El principio de la madurez, al fin y al cabo, es esto. Con el tiempo aprendemos lecciones vitales que no olvidaremos y nos vamos adaptando a las crecientes exigencias de nuestras circunstancias. Y al final, acabamos acostumbrándonos a la nueva forma de pensar y actuar. Llega un día en que apenas nos acordamos de nuestro comportamiento inmaduro. Nos hemos adaptado y estas adaptaciones han sido duraderas. Finalmente, nuestra identidad, es decir, la clase de persona que éramos, ha evolucionado. Hemos madurado. En su conjunto, los datos que he reunido sobre el grit y la edad son coherentes con 2 historias distintas. Una afirma que nuestro grit cambia dependiendo de la era cultural en la que vivimos. La otra dice que a medida que acumulamos años, nuestro grit aumenta. ¿Pero podrían ser ciertas las 2? Creo que lo son, al menos hasta cierto punto. De cualquier manera, esta instantánea revela que el grit no es inmutable, como cualquier aspecto de nuestro carácter psicológico. Es más maleable de lo que creíamos. Entonces, aquí no se vale decir, ay, sí, yo no soy perseverante. Se puede desarrollar y necesitamos desarrollarlo, no importa en la etapa de la vida que estamos. También hay personas que pueden estar pensando, si lo hubiera sabido antes, pero ahora ya es muy tarde. No, es desarrollar perseverancia ahora y ver qué tiene el Señor para nosotros, ¿verdad? Así es, y eso dice precisamente la autora. Si el grit se desarrolla, ¿cómo ocurre esto? Pues recibo casi a diario correos electrónicos y cartas de personas que desearían tener más pasión y perseverancia. Sienten que han desperdiciado su talento y quieren
desesperadamente tener una meta a largo plazo y perseguirla con pasión y tenacidad, pero no saben por dónde empezar. Una buena forma de hacerlo, es decir, de empezar, es viendo tu situación actual. Si no tienes toda la pasión y perseverancia que quisieras, pregúntate, ¿por qué estás así? La respuesta más evidente que se le ocurre a la gente es esta. Supongo que soy perezoso. O aquí tienes otra. Soy un impostor. O soy por naturaleza incapaz de acabar lo que empiezo. Creo que todas estas respuestas son erróneas. A decir verdad, cuando dejamos algo a medias, lo hacemos por una razón. En realidad lo hacemos por diferentes razones. Perdón, no lo hacemos por una razón, lo hacemos por diferentes razones cuando abandonamos algo. Tal vez se te pase por la cabeza cualquiera de estos 4 pensamientos antes de dejar lo que te habías propuesto. Me aburre, no vale la pena el esfuerzo, no es importante para mí, no puedo hacerlo, es mejor que me dé por vencido. No hay nada malo en tener esta clase de pensamientos. Como he intentado mostrarte, los modelos del grit también renuncian a metas. Pero cuanto más alto sea el nivel de la meta que se cuestionan, con más empeño intentan alcanzarla. Y lo más importante es que no cambian de dirección cuando se trata de un objetivo específicamente importante que condiciona casi todo lo demás que hacen. Quienes poseen un grit muy desarrollado no tienden a pronunciar las frases antes citadas. Gran parte de lo que he aprendido sobre cómo se desarrolla el grit procede de las entrevistas mantenidas con hombres y mujeres que encarnan las cualidades y la pasión y la perseverancia. He incluido retazos de estas conversaciones a lo largo del libro para que tú también puedas asomarte a la mente y al corazón de los modelos del grit y ver si descubres una creencia, actitud o hábito que valga la pena emular. Estas historias sobre el grit son una especie de información y complementan los estudios más sistemáticos y cuantitativos que he realizado. En conjunto, la investigación revela las cualidades psicológicas que los modelos consumados del grit tienen en común. Y estas son 4. Contrarrestan cada uno de los pensamientos desalentadores que he citado más arriba y se adquieren en un determinado orden a lo largo de los años. El primero es, surge el interés. La pasión aparece al disfrutar de lo que haces. Cada persona con pasión y perseverancia que he estudiado puede señalar aspectos de su trabajo que le gustan menos que otros. Y la mayoría tiene que aguantar al menos 1 o 2 tareas que le desagradan. Sin embargo, por lo general, su trabajo les cautiva y les parece importante. Con una fascinación duradera y la curiosidad de un niño, exclaman casi a voz en cuello, me apasiona lo que hago. Después se da la capacidad de practicar. Una clase de perseverancia es la disciplina diaria de intentar hacer las cosas mejor que ayer. Tras haber descubierto un área en particular y sentir interés por ella, te dedicas en cuerpo y alma a practicar la habilidad para llegar a dominarla, cueste lo que cueste. Y es que esto de la práctica, seguramente ya lo va a ahondar más, pero una vez uno pasa cierto nivel de que uno no puede hacer, por ejemplo, jugar tenis o tocar un instrumento o hablar un idioma, al principio uno está perdido, no sabe agarrar la raqueta o no le sale ninguna nota. Pero de repente aprendes lo básico y ya sabes hacer unos acordes y empieza a sonar algo interesante o ya le empiezas a pegar. Ya uno dice, qué bonito, ya sí puedo. Ya, esa es la práctica y nos lleva al tercer lugar, dice la autora, que es el propósito. En tercer lugar aparece el propósito. Tu pasión aumenta al estar convencido de que tu trabajo es importante. A la mayoría nos resulta imposible conservar a lo largo de la vida un interés carente de propósito. Por eso, es necesario que tu trabajo te parezca interesante y al mismo tiempo ligado totalmente al bienestar de los demás. ¿Para qué me va a servir eso? Nos preguntábamos, pero ¿cierto? ¿Para qué me va a servir? Cuando le pones un ¿para qué me va a servir? Entonces ya te interesa mucho más. Claro. El número 4, después venimos del primero, que es el interés. El segundo es la práctica. El tercero es que cuando aparece el propósito. Y el último es, surge la esperanza. La esperanza es estar a la altura de la perseverancia. La esperanza no define la última etapa del grit, sino todas, desde el principio hasta el final. Es sumamente importante aprender a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles, aunque tengamos dudas. En distintos momentos, de forma importante o pequeña, la vida nos da un bandazo. Si nos quedamos en el suelo, el grit pierde.
Si nos levantamos, el grit gana. Tal vez ya seas consciente de tu grit sin que una psicóloga como yo se entrometa en ello. Quizá ya tengas un interés profundo y duradero en la vida, el deseo de superar retos a toda hora, una evolucionada sensación de propósito y una gran confianza en tu capacidad de superar cualquier adversidad que se te ponga por delante. Si es así, enhorabuena. Las 4 cualidades psicológicas, el interés, la práctica, el propósito y la esperanza, no son dones que tengas o no y punto, sino que puedes aprender a descubrir, desarrollar y profundizar tus intereses, adquirir el hábito de la disciplina, cultivar una sensación de propósito y sentido en tu vida y también aprender a tener esperanzas. Puedes desarrollar el grit desde dentro. Esa es la buena noticia, señoras y señores, para nosotros. Este libro está escrito no para gente, no para David Goggins, que ya tiene el grit, ¿verdad? No para gente que ya lo ha logrado. Es para los que decimos, yo necesito desarrollar perseverancia. Y hay muchas áreas donde yo quiero tener más perseverancia. Para usted y para mí está escrito este libro y creo que está lleno de esperanza, ¿verdad? Porque si nos hubiera dicho, es genético, los asiáticos tenemos más grit que todo el mundo, gracias, nos vemos. Sí, adiós. Nos hubiera desanimado. Ahí compran mi siguiente libro. Pero fíjate que te voy a mostrar una gráfica ahorita. Me hubiera encantado a los 20 años aprender esto, porque muchas veces creemos que la cosa se pone difícil y tal vez hay algo conmigo, no era el momento, pero mira, este se llama el Valle de la Desesperación, esta gráfica. Y al principio, a la izquierda dice expectativas. Ese es el momento en cuando decimos, alabos, fíjate que a todos le está yendo bien vendiendo zapatos. Ese es el negocio, Ronnie. Mira, ¿cómo andás para que nos invirtamos en ese negocio? Ese es. Y pareciera que a todo el mundo le va bien. Pero después empezamos a avanzar y baja la gráfica, se forma como una U y ahí llegamos al Valle de la Desesperación. Y ahí es como, lo que pasa es que al principio no sabíamos todo lo que requiere, ¿verdad? Cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que requiere, muchas personas abandonan ahí en ese punto. Pero entonces se pasan a otro negocio y vuelven a llegar a ese punto y abandonan en esa parte. La clave es seguir avanzando para llegar a esa pendiente del aprendizaje. Es donde empezamos ya un positivismo, ya empezamos a ver ese punto donde decías, me empiezan a salir las cosas, ya sé qué necesito, ya sé qué se requiere, pero ya pasé ese valle de la desesperación, que es el que a veces no fallamos. Y no es que hay algo mal en nosotros, sino es que simplemente toma ese tiempo y toma aprender esas capacidades para poder seguir aprendiendo y avanzar ya, pero no es simplemente como que es una cosa fácil y como a todos les va bien o a los demás les va bien. Sí, pero a él ya se lo llevó el río 20 años, ¿verdad? O 10 años y ya pasó ese valle. Y que si lo que necesitamos ahí es también que aparezca el Señor y nos aliente. Porque si te das cuenta, esa gráfica que mostraste es la gráfica de Juan 21, ¿verdad? La expectativa de yo me regreso a pescar y ahí voy a ganarme la vida. Y luego para no encontrar peces durante toda la noche. Y de repente aparece Jesús y Él marca la diferencia y los lleva al éxito, pero los vuelve a traer al llamado original. Puede ser que tú estés así necesitando un toque divino, un milagro. Yo como he visto tanto esto y he pasado por esa curva que nos muestra Fernando en muchas ocasiones, necesitamos a veces ese toque del Señor y es ahí cuando llegamos delante del Señor y le decimos, Padre, necesito tu ayuda. Tal vez no viene a los 5 minutos, pero va a aparecer cuando tú le dices, Señor, ayúdame, aliéntame, ábreme una puerta, va a suceder. Y he estado muy inspirado en el Salmo 81, me lo dio el Señor recientemente, y ahí el Señor dice que el pueblo de Israel fue rebelde y Él lo abandonó a sus propios caminos. Pero dice, si Israel me hubiera andado en mis caminos y me hubiera escuchado, yo habría peleado sus batallas por ellos, yo los alimentaría con lo mejor del trigo. Es una promesa maravillosa para decir, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Claro, tengo que hacer mi parte, tengo que poner perseverancia, pero también cuando necesito un milagro, yo que necesito que estés ahí y este programa se trata de esto. Vaya con Dios tenemos que enfrentar la vida, vamos a trabajar, tenemos estas frustraciones, como dice Fernando, se me ocurrió este negocio y pienso que va a funcionar y no está funcionando. Pero es ahí donde podemos decirle, Dios,
ayúdame, échame la mano y vamos a ver la mano de Dios. Y creo que muchos nos encontramos muchas veces como a la mitad de este proceso de las 4 cualidades psicológicas. Tenemos un interés, nos apasiona algo y lo hemos estado practicando. Pero me encontré con estudios que esta Ángela ha hecho que dice la experiencia no es lo mismo que la excelencia. Podríamos estar practicando eso por muchos años y ya tener la experiencia de hacerlo. Pero eso nos impide ser excelentes en lo que hacemos. Pero ¿saben por qué no encontramos esa excelencia? Porque no hemos encontrado el propósito por el cual Dios nos tiene haciendo esto. Entonces nos morimos en la rutina de hacer lo que ya sabemos hacer. Pero cuando encontramos el propósito de por qué Dios nos dio esas habilidades, por qué necesitamos crecer en esas habilidades, y entonces vamos a tener la esperanza de seguir adelante cuando creemos que mejorar ya no se puede. ¿Verdad? Cuando estamos en ese valle de la desesperanza, como bien nos decía Fernando, a veces decimos, no, de aquí ya no se puede, ¿verdad? Entonces voy a estar sobreviviendo. Tal vez tú empezaste un emprendimiento pensando que ese iba a ser como el hit de tu familia para salir adelante y estás en ese valle de la desesperación diciendo, bueno, solo 10 pares de zapatos voy a vender al mes. Pero ¿qué tal si tú le dices, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me diste este capital? ¿Cuál es el propósito por el cual yo tengo que tener estas cualidades de venta? Entonces empezamos en esa cuesta arriba de aprender nuevas cosas, pero ¿saben qué? Con la esperanza de que Dios está con nosotros, que cuando Jesús se aparece en el escenario, suceden estos milagros, pero nosotros ya hicimos nuestra parte. Salimos de esa comodidad de hacer lo que por la experiencia venimos haciendo y convertirnos en algo excelente. La excelencia honra a Dios. La perfección nos aleja de Dios. La excelencia honra a Dios y también inspira a los demás a hacer las cosas que tal vez estaban haciendo por experiencia para hacerlas excelentemente. Excelente. ¿Y qué tal si oramos y le pedimos al Señor eso? Padre, hoy te queremos pedir que tú aparezcas. Sé que habrá en la audiencia gente que está pasando un buen momento. Gloria a Dios, los bendecimos y que siga eso adelante. Y habrá otros que estemos pasando por ese valle de la desesperación, donde necesitamos que tú aparezcas, Señor. Tal vez hay gente como Pedro y sus amigos que están lanzando la red y no pasa nada. Necesitamos que tú aparezcas en nuestra vida y que nos des interés por algo, práctica, propósito y esperanza. Yo sé que tú puedes aparecer haciendo un milagro para alentarnos a seguir adelante. Y ese milagro te pedimos para nuestros amigos hoy, que podamos hoy sentir esa palmada en la espalda, saber que tú estás ahí con nosotros y nos inspires a ser perseverantes. Danos de tu gracia, no porque lo merezcamos, por gracia, Señor. Necesitamos esa palmadita en la espalda. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo estoy feliz, estoy animado. Yo sé que el Señor va a aparecer en mi caso y oro para que pase también con usted. Unas últimas palabras, Carol, ¿qué te deja hoy este programa y luego Fernando? Necesito crecer en mi perseverancia, pero lo voy a hacer encontrando ese sentido y ese propósito solamente en Dios. Cuando lo busco en mí misma, se me acaba. Pero cuando lo encuentro en Dios, entonces me da ánimo para ser perseverante. Genial. Así es, y queremos recordarte que Pablo y Silas tuvieron la capacidad de cantar, de adorar a Dios en el peor lugar que nos podamos imaginar. Seguramente no estamos físicamente en un lugar tan difícil, pero si hoy podemos adorar a Dios, si hoy podemos tener una buena actitud, algo va a pasar en el ambiente seguramente. Y queremos invitarte a que este fin de semana pues lo pases con tu familia, disfrutes, pero sobre todo que apartes un tiempo para ir a adorar al Señor a tu iglesia. Ve con un corazón dispuesto. Y si tengamos esa perseverancia que tuvo Abraham, esperar que Dios apareciera. Dios, me dijiste que partiera esos animales y te voy a esperar. Cuando nosotros decimos, necesito que me hables, Dios, y voy a seguir insistiendo, ahí también necesitamos perseverancia, porque una vez Dios deposita algo en nuestro corazón, dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y oramos para que el Señor te alimente en este fin de semana. Así que eso ha sido todo por hoy. Queremos invitarte a que la semana entrante nos acompañes. Este libro se está poniendo buenísimo, nos está desafiando a desarrollar perseverancia. Por hoy te decimos, ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Bendiciones, Dios quede con ustedes. Vaya con Dios.